casi infrecuente, pero está asociado a las drogas y empieza pues con lesiones ampollosas en la cara, en el tronco, en las extremidades. Son lesiones eritemopapulares o maculares que se despega la piel de acuerdo a la severidad del caso. Si es menos de 10%, es un síndrome de Stevens-Johnson. Si es una lesión más del 30%, es un síndrome de necrólisis epidermoide tóxica, que es la parte más severa de esto. Este es el tema de desarrollarlo, lo vamos a desarrollar. Entonces, la urticaria es una enfermedad cutánea caracterizada pues por la presentación del prurito, que va a producir lesiones abonosas o ronchas, que puede ser aguda o crónica. Y esa urticaria puede predecir o puede ser una antesala del angioedema. Sí, en algunos casos la angioedema también no es antecedida por urticaria por el uso de ciertos medicamentos. Más adelante lo manifestaremos a qué medicamentos y cómo es la aparición del angioedema sin urticaria. Entonces, la aparición es súbita en la urticaria, las lesiones son epidérmicas, sobrelevantadas, con inflamación central, de tamaño muy variable, asociado a eritema circundante y prurito principalmente, ¿no? Las famosas ronchas. Y la angioedema, pues, una inflamación repentina en la parte inferior o la parte más interna de la epidermis, o sea, principalmente en la dermis y en la hipodermis. Presenta más dolor que prurito o escozor, afecta frecuentemente a las mucosas, como hemos dicho. ¿Por qué afecta más frecuentemente a las mucosas? Porque hay más tejido laxo, como la boca, la orofaringe, ¿no? Y los párpados, como podemos ver acá en la diapositiva, donde hay más lesión en los labios, ¿no? Epidemiológicamente, la urticaria es una enfermedad común, tiene una incidencia del 20% en la forma aguda y 0.5 a 1% en la forma crónica. De estos, el 20-30% de los urticarias están asociados al angioedema. Se puede presentar en cualquier edad. La forma aguda presenta generalmente en jóvenes o niños y la forma crónica puede ser en la tercera o cuarta edad. Prevalece el porcentaje doble en las mujeres y remite espontáneamente o puede empeorar o producir un cuadro más catastrófico como es el angioedema o finalmente puede llevar a un shock anafiláctico. Este urticaria está mediado principalmente por los mastocitos y basófilos correspondientes que van a liberar las histaminas, que es el papel que cumple el papel principal en la expresión cutánea de las ronchas. Los mastocitos pues, son activados por estímulos inmunológicos y no inmunológicos. Si hay estímulo inmunológico, pensaremos un tipo de hipersensibilidad tipo 1. Recordemos que tenemos 4 tipos de hipersensibilidades, 1, 2, 3 y 4. La tipo 1 está mediado por el IgE, mejor dicho, por una reacción de antígeno-anticuerpo. Recordemos que los presentadores de antígeno tenemos en la epidermis, como las células dendríticas, que va a captar las sustancias antigénicas y esta va, a través de sus receptores, va a producir liberación de muchas citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias va a producir toda la extravasación de líquido de tercer espacio y por ende el prurito y las lesiones sobrelevantadas o los abones, ¿no? Característicos. Mientras en la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica es de menor importancia, ¿no? A la urticaria, pero puede ocurrir en casos post-transfusionales, principalmente cuando uno es de su compatibilidad sanguínea. Y la de tipo 3 es por inmunocomplejos, antígeno-anticuerpos, principalmente en enfermedades como lupus o vasculitis, ¿no? Y los mecanismos no inmunológicos producidos por ejemplo, por contactos con ortigas, orugas, etcétera, o por sustancias irritantes, ¿no? La mayoría de las urticarias son físicas, como por ejemplo el ejercicio extenuado, la exposición al calor o al frío también, ¿no? Entonces, la aguda podemos clasificarla, es aquella patología que se presenta a menos de 6 semanas, mediada por IgE, hemos dicho que es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, presentación más frecuente, puede ser causada incluso por alimentos,
se presenta en 70% de casos, pero es de causa idiopática, mientras la crónica se presenta, como hemos dicho, de 20 a 30% correspondiente a la forma por exposición se llama, al frío, al calor, a las vibraciones o incluso al contacto, ¿no? Se ha asociado a múltiples factores etiológicos, ¿no? Puede estar relacionado con problemas tiroideos como el hipertiroidismo, hipertiroidismo o infecciones como el Helicobacter pylori, ¿no? O otras enfermedades autoinmunes como las vasculitis, ¿no? Entonces, veamos bien la clínica diferencial entre una urticaria y un angioedema. En la urticaria hay lesiones cutáneas características como son abones, evanescentes, fugaces, que pueden durar menos de 24 horas. Mientras en el angioedema son edemas eritematosos súbitos que se presentan en la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Y en la urticaria se asocia pues mucho más al prurito en relación al angioedema, que se presenta más con el dolor y prurito, ¿no? Esa es la diferencia clínica de una urticaria y un angioedema. Acá vemos unas lesiones de urticaria, son lesiones incluso circundantes, como si fuera un halo o en forma de anillo, o algunas presentaciones con solamente lesiones sobrelevantadas, como vemos en la pierna inferior, en la figura inferior, o incluso manchas cafés que pueden ser muy relacionados a otras patologías, como es la vasculitis, ¿no? Entonces, el angioedema, su medidor clásico es por la bradicinina, y a esta bradicinina va a estimular las drogas y va a producir todo el círculo vicioso o toda la fisiopatología inmunológica de la liberación de citocinas que van a producir pues el edema en los labios, en las mucosas, en la orofaringe, que pueden llevar a una dificultad respiratoria y por ende poner en riesgo y llevar a la muerte, ¿no? Hay angioedema relacionado por sus mediadores como son los mastocitos, pero en nuestro caso es mediado por la bradicinina, que es un mediador importante en las drogas que va a producir en un angioedema. Entonces, la urticaria y el angioedema y la anafilaxis son patologías parecidas, sí son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Tienen diferentes eventos fisiopatológicos, ¿no? En la urticaria va a haber un edema transitorio en piel, mientras en el angioedema va a haber en mucosas. Y la anafilaxia puede ser pues un cambio, una patología de presentación súbita que puede llevar a un angioedema de vías respiratorias o un edema de vías respiratorias y por ende a un colapso respiratorio que puede llevar a un paro respiratorio y por ende a la muerte súbita de los pacientes. ¿Qué medicamentos tienen esta potencialidad de producir un angioedema y una anafilaxis? Son las penicilinas, las sulfonilurias, los AINES, la codeína, también algunos medicamentos como los carbapenems, como la vancomicina, la polymixina, que pueden condicionar esa patología, incluso algunos corticoides, vamos a ver más adelante. El angioedema sin urticaria, como les había manifestado más adelante, existe, se presenta en relación a uso de medicamentos como los IECAS, el enalapril y el captopril. Estas patologías son muy poco frecuentes, pero sin embargo no son muy respondedores a los corticoides. O sea, los corticoides muy poco o nada van a hacer en el control del angioedema sin urticaria presentado por medicamentos como son los IECAS, como el enalapril o captopril. Entonces, la reacción anafiláctica produce inicialmente, súbitamente, puede producir un edema en vía aérea, en la lengua, por ende una obstrucción laringea. Y después va a llevar a un broncoespasmo, a un colapso cardiovascular, taquicardia y una hipotensión, y finalmente tiene una letalidad del 60%. Entonces, ¿cómo es el manejo de una urticaria?
siempre el manejo de primera línea son los antihistamínicos de segunda generación. ¿Y cuáles son? Los antihistamínicos de segunda son loratadina, cetiricina. También tenemos otros medicamentos que podemos usar como los corticoides, ¿no? O la ranitidina. Sin embargo, en el angioedema es menester usar pues otro tipo de medicamentos. Principalmente podemos usar también inmunosupresores como la ciclosporina o el omalizumab, ¿no? Entonces, en un tratamiento por shock anafiláctico es importante usar la epinefrina, que es una ampolla de 1 miligramo por ml, que viene una presentación de 1/10.000, la dosis de 0.01 miligramos por kilogramo o una dosis máxima de 0.5 miligramos por intramuscular, que se puede colocar cada 15 o cada 20 minutos hasta llegar a una área de trauma shock o un hospital donde nos puedan colocar una infusión de adrenalina, cristaloides, para poder controlar esta patología muy poco frecuente, pero de alta mortalidad, ¿no? Entonces, el eritema multiforme es otra patología que se presenta, pues, con una dermatosis potencialmente fatal, caracterizada por extensa necrosis epidérmica o de mucosas, asociada, pues, al ataque del estado general con antecedentes de exposición a fármacos. Un síndrome Steven-Johnson puede afectar menos del 10% y un síndrome de necrólisis epidermoide tóxica afecta más del 30% de la superficie corporal, que tiene una mortalidad del 40%. Y una sobreposición o un síndrome gris, podemos llamarlo así, que va a estar entre los 10 o 30% de la afección total del cuerpo, de la afección total de la superficie corporal, ¿no? Entonces, el síndrome Steven-Johnson es una reacción pues cutánea adversa a los fármacos, rara vez se presenta, pero es grave y potencialmente fatal. Hay diversos grados de severidad, como hemos visto, que puede ser menos de 10%, entre 10 a 30, entre 30 a más de 30%. Se caracteriza pues por eritemas, ampollas, hay desprendimiento de la epidermis y erosiones de la mucosa. Es una urgencia dermatológica que debe ser atendida en el servicio de emergencia. Se considera pues enfermedades dentro de un mismo espectro, el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidermoide tóxica. Entonces vemos la epidemiología que afecta pues a pacientes de cualquier edad y raza. El síndrome de Steven-Johnson puede tener una incidencia de 1 a 2 por 6 casos por millón de pacientes, de habitantes. Y la necrólisis epidermoide de 0.4 a 1.2 casos. Entonces, la necrólisis epidermoide tóxica se presenta más en mujeres en una relación de 1.5 a 1, tiene una mortalidad dependiendo del compromiso de la superficie corporal. En el síndrome de Steven-Johnson su mortalidad es pues el 5% y una net, o sea, en la necrólisis epidermoide tóxica su mortalidad es de entre 25 a 50%. Todo esto está relacionado si estos pacientes tienen algunas comorbilidades como neoplasias, si usan inmunomoduladores, si usan corticoides, la mortalidad puede ser incluso el doble de lo que se manifiesta, ¿no? Muchos de estos están relacionados pues genéticamente con antígenos leucocitarios. Por ejemplo, la carbamazepina está relacionado con el antígeno leucocitario B1502 y el allopurinol con el antígeno leucocitario B5801 y lo que está asociado al tratamiento con VIH con antirretrovirales como el abacavir con el antígeno leucocitario B5701, ¿no? Los alelos de los antígenos leucocitarios están pues especializados para presentar péptidos antigénicos a las células T, lo que resulta en la activación de la respuesta inmunológica con el síndrome de Steven, puede ser la inmunosupresión, como les dije, los tumores o incluso los injertos o pacientes con VIH que se multiplican su riesgo de mortalidad, ¿no? La etiología, como hemos dicho, generalmente es a medicamentos.
Más de 220 medicamentos están asociados. Los medicamentos de vida media larga son los que más complicaciones nos van a traer y los más frecuentes son los anticonvulsivantes, antibióticos, AINES y otros. Por ejemplo, los anticonvulsivantes tienen un 35.1% como la carbazepina, fenitoína, fenobarbital y la motrigina. Los antibióticos como las sulfas, los betalactámicos, las cefalosporinas, cipro, eritro y banco en un 33.3% y oxican como otros como la allopurinol y la furosemida en un 24.6%. También está relacionada con otros procesos infecciosos como el micoplasma y otros virus como el herpes simple. En consideración, las sulfas, los anticonvulsivantes, incluso el pantoprazol, que no se menciona, tramadol, diclofenaco, ¿no? Ketorolaco, los macrólidos, acitro, claritro, eritro, quinolonas están en la cabeza siempre, las cefalosporinas, los corticoides también. Se ha reportado casi, pues, como el ibuprofeno en muy poca frecuencia, pero sí se presenta el ácido valproico, etc. Entonces, hay otros agentes etiológicos, como puede ser hierbas, vacunas, muy relacionadas con el COVID, otras enfermedades sistémicas, las soluciones de contraste. Recordamos que nosotros en la parte clínica usamos bastantes sustancias de contraste para las tomografías. ¿Cuánto es el tiempo de exposición al alergeno antes de la manifestación clínica? Puede ser de 4 días a 4 semanas, máximo 4 a 8 semanas, ¿no? Es el tiempo que va a presentar la clínica en el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la patogenia está relacionada con la hipersensibilidad tipo 4, relacionado con los linfocitos T. Hay hipersensibilidad tipo 1, recordemos que la urticaria es una hipersensibilidad tipo 2 y 1, la tipo 2 está relacionada con las transfusiones sanguíneas, la tipo 3 con vasculitis y con lupus eritematoso sistémico, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Hemos dicho que presenta bastante fiebre, tos, cefalea, artralgia y ardor en los ojos. Va a producir lesiones purpúricas, ampollas, otras hemorrágicas que van a erosionar y pueden comprometer la epidermis, ¿no? Hay dermatosis diseminada en la piel y mucosas. El tiempo de aparición oscila pues de 4 días a 4 semanas, incluso hasta 8 semanas, ¿no? El signo de Nikolsky es muy característico en la enfermedad de Steven Johnson y la necrosis epidermoide, que se ejerce haciendo una presión tangencial con un dedo en la zona eritematosa y se desprende la epidermis, es positivo, ¿no? O también esto se presenta en algunas enfermedades como el pénfigo vulgar o síndrome de piel escaldada en niños. A medida que afecta la epidermis, progresan las lesiones maculares, se adquiere un tono gris oscuro, la epidermis necrosada se desprende de la epidermis y se llama llena de líquido, lo que da origen a las ampollas flácidas, ¿no? También hay otro signo, el signo de Asboe-Hansen, son ampollas que pueden extenderse al presionar sobre las lesiones. Estas ampollas se extienden lateralmente con una presión ligera del operador, ¿no? Y se llama positivo cuando es un signo de Asboe-Hansen, ¿no? Acá vemos una lesión extensa con desprendimiento de la piel, de la epidermis, en un síndrome de Steven Johnson, que ha complicado con una necrólisis epidermoide tóxica que ya tiene afectación más del 30% en este caso, por no decir el 100% de la epidermis. El tiempo de desprendimiento máximo en síndrome de Steven Johnson y necrosis epidermoide es aproximadamente 7 a 10 días. En ese tiempo va a empezar a remitir, a secarse las lesiones, van a hacer nueva regeneración de piel y las lesiones ampollosas desprendidas van a empezar a caer, ¿no? Y también hay compromiso en otros lugares, como la mucosa oral, el 93% de una necrosis epidermoide tóxica, el compromiso ocular, un 78%, los genitales, hay sinequias en los genitales masculinos y femeninos, hay compromiso compromiso en las 3 mucosas, ¿no? Anal, uretral, urinario o oral, ¿no? El tracto respiratorio superior va a haber pues disfagia, salivación excesiva, ulceración,
bucal dolorosa, formación de costras en los bordes, berbellón. Acá, hay, por ejemplo, hay queilitis, hay exudativa y erosiva grave. Las lesiones pueden ocurrir en cualquier sitio dentro de la boca, incluso el paladar blando, duro, en las encías, en la lengua, etcétera. La lesión es catastrófica, por estos pacientes son de manejo de unidad de cuidados intensivos, ¿no? El tracto respiratorio inferior va a estar inflamado con un edema laríngeo que compromete la permeabilidad de la vía aérea. El edema y las infecciones y las atelectasias pulmonares son el pan de cada día de estos pacientes con necrólisis tóxica. Hay criterios de intubación para compromiso de estos pacientes con necrólisis tóxica. Acá vemos el compromiso, ¿no? La clasificación con síndrome Steven-Johnson, menos de 10%, entre 10 y 30% es una área gris, que es un síndrome de sobreposición entre Steven-Johnson y necrólisis epidromoide, y cuando es más del 30% ya es un compromiso de necrólisis tóxica, que es la parte más severa de este síndrome Steven-Johnson. Puede complicarse con hemorragias, neumonías, shock hipovolémico. Estos pacientes deben ser tratados como grandes quemados, ¿no? Hidratados, con un buen manejo hidroelectrolítico y de medio interno. El diagnóstico, pues, clínico, es clínico netamente, ¿no? Pero podemos solicitar otros análisis, ¿no? Para ver cómo está el tiempo protrombina, cómo están los factores de coagulación, cómo están las enzimas hepáticas, pedir cultivos para ver cuáles son los gérmenes. Como recordemos, la piel cumple una función de barrera o de protección. Hay que ver que esta barrera de protección se ha perdido. En ese caso, hay gérmenes oportunistas que se encuentran en la piel y pueden ingresar a producir una infección y de esta forma llevar a un grado de sepsis. Los hemocultivos es importante, los cultivos de las áreas lesionadas, el urocultivo, no es importante en estos pacientitos. El diagnóstico diferencial hemos dicho que es un síndrome con piel escaldada por estafilococo en niños que se presenta. Ahí también síndrome de Nikolsky positivo. También se puede hacer con eritema pigmentario o FIGO generalizado, que también es un diagnóstico diferencial de Steven-Johnson. Pénfigo vulgar también, recuerda que es una enfermedad crónica autoinmune, usualmente iniciada en la mucosa. Hay pequeñas lesiones en el paladar blando, eritematosas, y en la epidermis, en la parte torácica anterior-posterior, puede haber ampollas con posterior ulceración. El estudio es anatomopatológico, viendo la lesión, las lesiones de acantólisis que se encuentran en la intraepidermis. Entonces, hay severidad, criterios de severidad para ese paciente. ¿Cuál es el criterio de severidad y su mortalidad en el síndrome Steven-Johnson y en necrólisis epidermoide tóxico? Tomando en 7 parámetros, ¿no? Si es un paciente más de 40 años, hay un valor. Si es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca más de 120 latidos o tiene antecedentes de neoplasia o presencia de cáncer activo, si involucra más del 10% de la superficie corporal, es un porcentaje. Si la urea está más de 28, la glucosa sérico 252, recordemos que la glucosa es importante en los pacientes sépticos. Hoy por hoy la glucosa debe estar entre menos de 150, menos de 180 en áreas de UCI y hospitalización. De esa forma, recuerden que la glucosa, la hiperglicemia de estos pacientes infectados, sépticos, disminuye la velocidad de respuesta inmunológica en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa, y de esa forma hay menos concentración de antibióticos en el lugar de infección. Por eso es importante la glucosa, que debe estar menos de 180, ideal 160, 150 milímetros de mercurio, ya miligramos por decilitro. El bicarbonato es importante, menos de 20. Recuerden que estos pacientes van a entrar en una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria, es importante por eso. Se evalúa dentro de los primeros 24 a 72 horas. Si el paciente tiene un score de 0,1, su mortalidad será 3.2. Si el score es 2, tendrá un 12.1 de mortalidad. Si el score es 3, 35.3% de mortalidad. Si el score es 4, 58.3% de mortalidad. Si el score es más de 5, 90% de mortalidad. Acá tenemos el algoritmo de manejo de estos pacientes. La primera indicación siempre es fluidoterapia, controlando la diuresia adecuada, que debe ser entre 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por hora,
mantener una temperatura adecuada. Recordemos, como se ha perdido la piel en necrólisis prodromal tóxica, va a perder gran cantidad de temperatura y por ende por evaporación y así como líquidos. Es importante esta temperatura entre 32 de 30 a 32 grados. Siempre en los pacientes menos de 10% se debe hospitalizar, pero en pacientes más de 10%, incluso las guías actuales dicen que deben ir a UCI y debe ser manejado como paciente gran quemado. Las dosis se debe usar dosis profiláctica de enoxaparina. Recordemos que acá se altera los factores de coagulación. Entonces pasaremos a lo que son tumores benignos de piel. Hasta acá, señores alumnos, ¿está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Llanos, Mamani, Jenny. Presente, doctor. Buenas noches. Ito, Larico. Presente, doctor. Buenas noches. Guarachi, Laurente. Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Condori. Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Gómez. Flores, Mamani. Buenas noches, doctor. Presente. Flores, Choque. Presente, doctor. Buenas noches. Cutipa, Cela. Cutipa, Chana. Presente, doctor. Buenas noches. Cutipa, la presente, doctor. Ortiz, Quispe, Cris. Buenas noches, doctor. Presente. Paxi, Carcausto. Buenas noches, doctor. Presente. Pari, Carcausto. No, Pari, Marca. Buenas noches, doctor. Presente. Perca, Olarte. Buenas noches, doctor. Presente. Pérez, Flores. Buenas noches, doctor. Presente. Quispe, Aquino. Buenas noches, doctor. Presente. Quispe, Huaracayo. Presente, doctor. Buenas noches. Quispe, Umpiri. Buenas noches, doctor. Presente. Quispe, Sanga. Buenas noches, doctor. Presente. Quispe, Lipa. Buenas noches, doctor. Presente. Rodríguez, Caliz. Buenas noches, doctor. Presente. Tiznado, Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Rojas, Chambilla. Buenas noches, doctor. Presente. Torres, Paredes. Buenas noches, doctor. Presente. Vélez, Durán. Buenas noches, doctor. Presente. Yerba Pari. Vilca, Coaquira. Buenas noches, doctor. Presente. Bueno, continuamos. Tumores benignos de la piel. Este es un tema importante también para ustedes, para que tengan la precisión rápida. Hay un montón de tumores benignos de la piel, pero vamos a ver por lo menos unas cuantas acá. Y para eso es importante conocer pues la epidermis, cómo está dividido. Ustedes ya lo saben, ya le han hecho la parte en la primera unidad de la cátedra que estamos haciendo. Está el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. No voy a hablar de cada uno de esos, pero ya lo conoce. ¿Cuáles son las funciones de la piel? También lo han hecho. Mantiene la temperatura, elimina agua, controla el medio interno de sodio de potasio, urea, glucosa y lactato, que más regula la sudoración, cumple la función de regular la hormona como la aldosterona. Es un mecanismo, se respira a través de la piel, donde se pierde diariamente una pérdida insensible de 200 ml por día. Es una barrera física contra agentes externos, contra traumatismos. También cumple la función de controlar la sensibilidad a través de las terminaciones nerviosas. Cumple la función de controlar la inmunidad interna. Es un reservorio de sangre, produce pues vitamina D, etcétera, ¿no? Hay varias funciones que ya ustedes son expertos en eso. Entonces vamos a ver qué son los quistes epiteliales. Se trata pues de varios quistes que pueden ser epidérmicos, triquilénicos, dermoides y milium. ¿Qué es un quiste epidérmico? Un quiste epidérmico es una lesión redondeada, nodular y firme y se localiza en la forma intradérmica o subcutánea, que mide 0,5 a 5 centímetros, suele presentarse con una superficie
con una abertura a la que se puede drenar el contenido del quiste y la queratina, ¿no? O sea, en otras palabras, es un acúmulo de queratina. Esta es una materia blanca, pastosa, de mal olor. En general son lesiones únicas. Entonces, por ejemplo, acá vemos un quiste epidermoide que está en el párpado superior, que hemos dicho que es una lesión intraepitelial, redondeada o ovalada. Se origina pues por proliferación de células epidérmicas superficiales dentro de la dermis y su contenido es queratínico, ¿no? Se presenta frecuentemente en los párpados, más frecuentemente, ¿no? El quiste epidérmico es de inclusión o quiste epidermoide se confunde con varias lesiones, ¿no? Por su aspecto tan variado, ¿no? El cuadro clínico es de una tumoración redondeada, ovalada, de forma cónica, ¿no? Y en algunas veces se caracteriza como si fuera un ursuelo o un chalacio, ¿no? O incluso con carcinoma de células sebáceas, ¿no? Su principal componente es, como les dije, la queratina. El quiste triquilémico o tricolemal o tricolémico es un nódulo subcutáneo que se muestra pues como una tumoración subcutánea, generalmente se encuentra en el cuero cabelludo, ¿no? Y este quiste triquilémico, vamos a ver, puede haber gigante como esto, ¿no? De aspecto clínico gigantesca, como vemos acá en la tomografía, en la diapositiva, en la parte más alta, hay un quiste inmenso, como lo estoy viendo con el puntero. Esto es resecado quirúrgicamente y no es maligno, pero es deformante, ¿no? Para la piel. Puede haber algunas cosas, algunas veces, así, de gran tamaño. También mira cómo se ha resecado este quiste, ¿no? Lleno de queratina, ¿no? Y queda así, postcirugía. Le han puesto un drencito acá para que siga recuerda que hay presencia de lixión seromática para que siga drenando, si no va a ser un absceso, ¿no? Se presenta pues en el cuero cabelludo un 90%, ¿no? Es de causa autosómica dominante en el 75% y con frecuencia múltiple en el 70% de los casos, ¿no? ¿Qué es un xiringoma? Son tumores blanco-amarillentos, a veces de café rojizo, múltiple y pequeños desarrollados, principalmente en la piel de párpados. Acá, como vemos, son los párpados, ¿no? No es raro verlos también en la parte alta del tórax, en la cara anterior y lateral del cuello, ¿no? Aunque puede verse también en cualquier edad, generalmente en púberes. El factor es hereditario, producción excesiva de glándulos sudoríparas, está relacionado con hormonas tiroideas como el hipertiroidismo. Se presenta mayormente en mujeres, en adolescentes o en fenotipos de piel oscura, ¿no? El quiste seborreico es otra patología benigna, muy característica y frecuente, lo vamos a ver frecuentemente en pacientes de tercera edad. Son neoformaciones benignas de la piel, frecuentes, pigmentadas, que se asientan preferentemente en tórax anterior y posterior, en cara y cuello, principalmente en las personas de edad avanzada o media. Aparecen bruscamente en una persona de edad avanzada, debe sospecharse una neoplasia. Puede ser una neoplasia visceral, gástrica o intestinal. Eso se llama el signo de Lesser-Trelat, ¿no? Si aparece bruscamente, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento? Congelación, crioterapia, raspar o electrocauterio. ¿Qué son los queloides? Son proliferaciones tisulares postraumáticas, son fibrosas, persistentes y excesivas. A veces no son estéticos, ¿no? Se caracteriza por lesiones tumorales elevadas, firmes, al tacto, de contornos definidos, irregulares y cuya superficie es lisa, atrófica y brillante. Puede ser roja o blanca. Cuando es roja está en crecimiento y cuando es blanca ya se controla el crecimiento y es el momento idóneo para hacer la cirugía estética o infiltroterapia, ¿no? Es una difusión, pues, que va a dejar cicatriz definitivamente. No es bonito tener una queloides, ¿no? Incluso las vacunas hay queloides. ¿Qué son los dermatofibromas? ¿No? Se origina, pues, son tumores pequeños, redondeados, ovalados, generalmente de color marrón, y algunas tienen una zona blanquecina central, ¿no? Inicialmente es dura, pero puede pellizcarse, puede medir desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Mide pues 1, 2, alguna vez han reportado hasta 5 centímetros, ¿no? Pero no es doloroso, ¿no? El color es variable, puede ser café oscuro. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué son los acrocordones? Bastante de los pacientes de segunda edad, o sea, estamos entrando a pacientes
En edad adulta encontramos acrocordones, que son pequeñas lesiones que se van a encontrarse en la parte del cuello, tórax anterior y posterior, y algunas veces dentro de las axilas. Esto se caracteriza generalmente en pacientes como un signo patognomónico de prediabetes o resistencia a la insulina. Puede eliminarse fácilmente mediante congelación, con nitrógeno líquido, o con tijera o con bisturí, o quemarlos, ¿no? O electrocauterio, ¿no? Acá vemos acrocordones muy comunes. Acá tenemos una piel oscura, que es la Acantholis nigricans, que es muy característico en pacientes prediabéticos o diabéticos, ¿no? ¿Qué son los lipomos? Son tumores solitarios o múltiples que ocurren en el tejido subcutáneo de cualquier parte del cuerpo, preferiblemente en tórax y miembros. Son blandos, lobulados y varía marcadamente en el tamaño. Es un tejido, pues, que no maligno, que se puede hacer retirarse a través de una incisión quirúrgica bajo anestesia local, ¿no? ¿Qué es un granuloma piógeno? Es un tumor vascular, como vemos acá en la palma de la mano, ocurre en la piel, en las mucosas, en las encías principalmente. Son granulomas que se presentan pues como un nódulo de color rojo vivo y está formado pues por proliferación de capilares en un estroma edematoso, ¿no? La lesión suele ser friable y sangrante con facilidad, probablemente presenta una respuesta vascular y fibrótica ante una lesión. Puede ser de 0.5 a 1 centímetro, lo encuentras en las encías y en la palma de las manos. La otra, la gota, es otro tumor benigno que se presenta pues en las extremidades distales o zonas de apoyo, principalmente en las articulaciones, principalmente en el dedo gordo del pie. Puede ser relacionado por excesivo consumo de alimentos con ácido úrico, como también condiciona el alcoholismo o otros medicamentos, incluso el traumatismo, ¿no? Esto se presenta por tener alta los uratos, ¿no? O antecedentes de gota, generalmente masculinos, de edad avanzada, o pasar después de la menopausia. Tomar el exceso de alcohol condiciona la acumulación de estos cristales de ácido úrico en las articulaciones, que son como pequeños cristales de vidrio cortantes que producen dolor intenso, ¿no? Dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y que pueden condicionar incluso una celulitis. Acá vemos en la parte inferior como es un tofo encima de la articulación distal del dedo pulgar que se aprecia, ¿no? Acá vemos otros tumores como son los tofos que se encuentran en las articulaciones distales de las manos y de los pies. Como un riñón es comprometido por el tofo y puede llevar a una falla renal por cálculos renales y o acúmulo de tofos en pacientes con gota, en aquellos pacientes alcohólicos o con poliglobulia. Gracias, muchachos. Yo creo que terminamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Novedad? Alfaro, Estofanero. Presente, Miriam, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Asalarico. Presente, doctor. Buenas noches. Calizaya Presente, Mamani. doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Calla Ticona. Presente, doctor. Buenas noches. Carcausto Álvarez. Presente, doctor. Buenas noches. Cari Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Casilla Paredes. Presente, doctor. Buenas noches. Carita Kea. Presente, doctor. Buenas noches. Chalco Taca. Presente, doctor. Buenas noches. Chambicea Portillo. Presente, doctor. Buenas noches. Chipana Anca. Choquecota Poma. Cuevas Presente, Condori. doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Listo, muchachos, yo creo que terminamos la próxima clase. Estamos programando el examen para el primer jueves, ¿no? Primer jueves de julio. Sí. ¿Me El equivoco? viernes, doctor. Sí, el viernes 5, doctor. ¿Está por ahí o está tomando su cafecito? Sí. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Para cuándo es el examen? Para el viernes 5, doctor. Listo. Va a ser a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, doctor. Viernes 6. Es impostergable. El viernes 6. Viernes 5, Viernes 5. Viernes 5. Sí, a las viernes 6 5 de julio. en la universidad. Nos falta dos temas. La próxima semana lo tomamos.
Ya está programada la fecha, muchachos. Así es que a prepararse, ¿ya? Buenas noches. Será hasta la próxima semana. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias.